Un cordial saludo, docente y demás compañeros. Mi nombre es Esteban Cárdenas, estudiante de Derecho de la Universidad Simón Bolívar. Y en el día de hoy hablaremos de temas de suma importancia, el cual tiene que ver con la criminalística, criminología, escuela clásica y escuela positiva. Sin más preámbulos, comencemos. La criminología, derivada del latín criminis y del griego logos, se unen y forman el estudio o tratado del crimen. En base a esto, la criminología es una disciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objetivo el estudio y análisis del delito, de la pena, del delincuente, de la víctima, de la criminalidad, de la reacción social institucional basada en la cultura y en lo económico, con el fin de dar una explicación, una asistencia y una prevención de los hechos de violencia a manera futura. En pocas palabras, podemos definir que la criminología es esa ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, de sus causas y medios para combatirlas. Posterior a esto tenemos las características. Podemos definir o sacar de la criminología que las características más importantes de esta es que estudia la conducta antisocial, su repercusión dentro de la sociedad y la prevención del delito. Además, estudia los fenómenos de la criminalidad para comprender las posibles causas del hecho, así como se aplica en otras ciencias como la antropología, como la psicología y como la sociología. En base a esto, sacamos la conclusión de que la criminología busca tratar o curar al delincuente y prevenir las conductas delictivas. Posterior a esto, hablaremos sobre la criminalística, que es un tema aún más importante. En base a esto, ahora hablaremos sobre la criminalística. La criminalística es una disciplina que aplica métodos científicos para estudiar la esencia del crimen. De esta forma, reconstruir hechos únicos suscitados en el delito. Además, esta ciencia de la criminalística apunta a realizar un conjunto de investigaciones para determinar frente a cada situación si hubo delito o no. ¿A qué clase de delitos estamos hablando? A su vez, la criminalística se dedica a identificar a los participantes del crimen y a recopilar la evidencia de la culpabilidad. Con base a esto tenemos las siguientes características. La criminalística o la esencia del crimen, como dicen algunos autores, estudia la esencia del crimen con base en métodos científicos en conjunto de otras ciencias forenses. Además, busca determinar la forma en la que se cometió el delito y el culpable del hecho. En pocas palabras, la criminalística es una disciplina que aplica métodos científicos para estudiar la esencia del crimen. De esta forma, reconstruir los hechos suscitados en el delito. Esta disciplina sigue metodologías y protocolos para el estudio del delito. Asimismo, se apoya en otras ciencias forenses para llevar a cabo las investigaciones y la resolución de cada uno de estos crímenes. Hablaremos sobre las escuelas del pensamiento criminológico. Las escuelas son ciertas corrientes de pensamiento coincidentes en conceptos básicos de determinada disciplina. Cuando varios autores coinciden en la concepción de algunos conceptos fundamentales como el origen y fundamento del derecho criminal, el delito, la responsabilidad, la pena, el método, los fines del derecho penal y otros casos, decimos que forman una escuela. Cuando varios autores se unen y coinciden en los pensamientos, dan origen a las escuelas. En este caso hablaremos sobre la escuela clásica y la escuela positiva. La escuela clásica surge como una crítica a la aplicación de penas y castigos crueles e inhumanos que proponía el Estado alrededor de los años 1700. Esta escuela proponía una humanización del castigo y limitación del abuso al momento de aplicar las leyes por parte del Estado. Se basó en el derecho natural y el libre albedrío. Se establece que no se puede aplicar un castigo por una conducta que no está prohibida en la ley. Además, se ha afirmado que gracias a la escuela clásica se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba. Procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y la limitación al poder absoluto del Estado. Una de las características más importantes de la escuela clásica es que tiene un desarrollo basado en la filosofía de la Ilustración, que considera a todos los hombres y mujeres como seres libres, iguales y racionales, por lo cual podrían actuar responsablemente como individuos.
Además, para esta escuela, el derecho es una forma solamente jurídica y no un ente filosófico. Esta escuela se basa en un método deductivo, el cual consiste en extraer una conclusión con base a la premisa o series de propósitos que se asumen como verdaderas. Mediante este método se va de lo general, como leyes y como principios, a lo particular, como en la realidad de un caso concreto. Pongamos un ejemplo clásico, un ejemplo cotidiano. Digamos, premisa mayor: todos los delincuentes van para la cárcel. Premisa menor: César, Pedro y Juan son delincuentes. Entonces tenemos como conclusión que César, Pedro y Juan van para la cárcel. Además de estas características y de este ejemplo deductivo, tenemos que César Beccaria es el máximo exponente de esta escuela clásica. Tenemos como conclusión que la criminología clásica, a partir de un análisis racional y lógico, encuentra en la cárcel esa respuesta más humana para castigar a quien de manera voluntaria e intencional ha decidido romper las reglas del pacto social en el cual convive día a día. Por consiguiente, tenemos la escuela positiva. En esta escuela se basa en aspectos exclusivamente jurídicos, a diferencia de la escuela clásica. Introdujo el concepto de la peligrosidad y de la inimputabilidad al momento de aplicar la ley penal a aquellos individuos o a aquellas personas que carecían de sus facultades mentales. Y también se les estipuló que se les debía aplicar otros métodos de sanciones diferentes, en este caso otros métodos diferentes al castigo en la cárcel. Esta escuela continúa la lógica de la criminología clásica en cuanto al uso del racionalismo como herramienta única para la legitimación de sus postulados. Sin embargo, se diferencia de la escuela clásica, primero porque niega la libertad humana para actuar, reemplazándola por el determinismo. Y segundo, usa el método científico basado en la observación empírica para extraer exclusivamente conclusiones. Hablaremos sobre una de las características más importantes de la escuela positiva, el cual el delito es un hecho desde la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual y existente. Además, el derecho a imponer sanciones pertenece únicamente al Estado, a título de defensa social. Posterior a esto, tiene un método científico experimental, a diferencia de la escuela clásica que tiene un método deductivo. Este se basa en un método científico e experimental, en el cual se basa únicamente en la experiencia y en la observación. Además de esto, sus máximos exponentes son Rafael Garofalo, son Enrico Ferri y por último tenemos a César Lombroso. Espero les haya gustado este video en el cual pudimos hablar sobre la criminología, criminalística, escuela clásica y escuela positiva. Espero les guste. Gracias y bendiciones.